Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy viernes penitencial, viernes 9 de octubre. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Luis Bertrán, presbítero, y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa a los demonios es por parte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otro, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los expulsan sus hijos? ¿Por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar, pero no lo encuentra y dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Al final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para hoy viernes penitencial, viernes 9 de octubre. Mis hermanos, recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Luis Bertrán, presbítero. Le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo, los deseos de nuestro corazón se hagan una realidad. Mis hermanos y mis hermanas, entrando en acotación a esta parte del Evangelio que hemos escuchado en este día, seguimos leyendo el capítulo número 11 del Evangelio de San Lucas, el Evangelio de la Misericordia. Hoy hemos escuchado los versículos desde el 14 hasta el 26. Esta perícopa que hemos escuchado la podemos dividir en 3 grandes partes. Primero, la controversia Jesús versus Belcebú. Segundo, la intransigencia de Jesús. Y tercero, la estrategia de Satanás. Vamos a centrarnos en la primera parte. La primera parte nos habla a nosotros de una oposición, y esto es supremamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice el versículo 14, que tal vez no lo escuchamos hoy en la lectura que hizo la liturgia, porque lo leímos a partir del versículo 15, pero dice el versículo 14: estaba expulsando un demonio. Vea qué interesante esto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Un exorcismo. Estaba expulsando un demonio y este demonio era mudo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo estaba expulsando un demonio de una persona y este demonio que era mudo hacía que la persona a su vez fuera muda. Esto es importante saberlo porque hay demonios que al ejercer un poder despótico sobre las personas pueden causar algún tipo de enfermedades que son espirituales.
Entonces, cuando una persona que está enferma, por un caso como este, va al médico y el médico le hace todos los exámenes sabidos y por haber y no le encuentra absolutamente nada. Extrañamente le dicen, mira, tus exámenes salen bien, pero estás enfermo, entonces lo envían al psicólogo. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad natural, es una enfermedad espiritual o postiza, como lo llamarían algunos autores. Entonces, dice el versículo 14, apenas salió el demonio, habló el mudo y la gente se admiró. Vea qué interesante esto. El pueblo se admiraba, el pueblo se admiraba, pero vienen algunas personas que no se admiran. Estas personas que no se admiran, estas personas son los dirigentes religiosos de la época de Jesús. Por eso dice, pero algunos de ellos dijeron. Marcos en el capítulo 3, versículo 22, nos va a decir que son los escribas los que dicen esto, que van a decir en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí vemos como esa controversia, ¿no? Jesús expulsa a un demonio, la gente se admira, pero los dirigentes religiosos de la época sencillamente se oponen. Hay una oposición contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero algunos de ellos dijeron, ya sabemos que Marcos en el capítulo 3, versículo 22, nos dice que son los escribas. ¿Qué dijeron? Por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían un signo en el cielo. La gente se admiraba, la gente del común, el pueblo admirado por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los dirigentes decían, no, este expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios, por Belcebú. Otros, para tentarle, le pedían un signo del cielo. Eso es importantísimo, mis hermanos y mis hermanas, porque estas personas están no solamente oponiéndose contra el actuar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que lo están acusando falsamente. Están diciendo que nuestro Señor Jesús trabaja con el poder del enemigo, que no es con el poder del Espíritu Santo, como lo va a decir nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que ellos dicen que es con el poder del enemigo. Y esto no solamente es una blasfemia, mis hermanos, porque están atentando contra el mismo Dios, sino que esto es una calumnia terrible que recibe nuestro Señor en contra de estos opositores. Entonces, de aquí en adelante, mis hermanos, vamos a ver en esta primera parte tres grandes partes a su vez. Primero, el reino dividido frente a esta calumnia. Segundo, los exorcismos en la época de Jesús. Y tercero, los exorcismos como señal del reino, de la llegada del reino de Dios, un hecho milagroso. Primero, reino dividido, versículos del 17 hasta 17 y 18. Dice el Señor, pero él, conociendo sus intenciones, dijo, vea qué interesante, el Señor conoce el corazón de estos enemigos que se acercan a tentarle y a ponerlo a prueba. Dice el Señor, todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y una casa se desploma sobre otra. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? El Señor y Salvador Jesucristo está diciendo que un reino dividido no prevalece. Y dice el Señor, una casa dividida no prevalece. Un reino dividido se desploma casa contra casa. Entonces la pregunta es, ¿y cómo estamos nosotros dentro de nuestra casa? ¿Será que estamos divididos? ¿Será que estamos verdaderamente contrariados o estamos en unidad? Un reino dividido, una casa dividida no prevalece, dice el Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor va a decir que aún el demonio, que Dios lo reprenda, y que es el padre de la mentira, el diablo, que Dios lo reprenda, que es el divisor. Recordemos que la palabra Satanás es una palabra hebrea que en griego se dice diablo, y la palabra diablo traduce como diabolos, el que divide la voluntad, el que mete división, el que lanza la división, el que divide la voluntad del hombre. Diabolos, dirían que aquel que lanza la piedra, como
a la distancia de un estadio, dirían algunas personas. El divisor, si el diablo, que es el divisor, mentiroso, padre de la mentira, tiene un reino bien organizado y no dividido, está diciendo nuestro Señor, ¿cómo es posible que ustedes piensen de esa manera? Esa calumnia tan terrible que están diciendo, esa blasfemia tan horrible que están diciendo. Y hoy en día hay gente que se refiere de esta manera a las personas que se dedican al ministerio de liberación. Hay gente que dice, no, este misionero o sacerdote o esta persona lo que hace es trabajar con el poder del enemigo. Pasa lo mismo que pasa en la época de nuestro Señor. Una calumnia que se convierte en una blasfemia. ¿Por qué blasfemia? Porque están entregándole las obras de Dios a el enemigo, porque están diciendo que es con el poder del enemigo con el cual está obrando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor mismo dice que todo reino dividido no prevalece. ¿Y cómo va a subsistir el reino de Satanás? Es decir, el mismo Satanás, que es el padre de la mentira, el divisor, tiene un reino bien organizado, lógicamente bajo la amenaza, lógicamente bajo el poder despótico que ejerce en contra de los demás, pero tiene un reino bien organizado, no dividido, está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora el Señor les va a hablar al corazón a ellos. Dice el Señor, porque dicen que yo expulso los demonios por Belzebul. Si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, dice lo siguiente, desde el 13. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, los conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Etseba, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Vean qué interesante esto. El Señor Jesucristo les está diciendo que si ustedes, los escribas, y en este caso los sumos sacerdotes, están diciendo que yo expulso los demonios con el poder de Belzebú, entonces ¿por quién los expulsan sus hijos? Es decir, el exorcismo en la época de Jesús existían exorcistas judíos ambulantes, pero no sabían en quién poner la fe, el poder. Entonces habían escuchado estos hombres a Pablo expulsar a un demonio de una mujer pitonisa, entre otras, y entonces habían escuchado que en el nombre de Jesús, pero ellos no tenían ese encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón es que le decían al demonio, lo conjuro por el Jesús a quien predica Pablo. Y vea lo que le dice el demonio. El demonio le dice, a Jesús lo conozco, claro, es Dios, el Hijo de Dios. Y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y a otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Esto es supremamente importante, porque el Señor Jesucristo les está diciendo a estos personajes, a estos escribas, si ustedes están diciendo que yo expulso los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios, entonces sus hijos, que son exorcistas, que se dedican a los exorcismos, ¿con qué poder los expulsan? Por eso ellos serán sus jueces. Pero sí, dice el Señor, por el dedo de Dios. Y aquí hay que entender algo. El dedo de Dios. ¿Qué es el dedo de Dios? ¿O quién es el dedo de Dios? Dice el Señor, pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? San Mateo, en el capítulo 12, versículo 28, nos va a decir a nosotros quién es el dedo de Dios. San Mateo, en el capítulo 12, versículo 28 dice, pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Entonces, ¿quién es el dedo de Dios? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿con qué poder nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace
los exorcismos con el poder del Espíritu Santo. Y los exorcismos se convierten en una señal del reino de Dios, en un hecho milagroso. Expulsar a un demonio de una persona significa que ha llegado el reino de Dios, el reinado de Dios. Ya esta persona no le pertenece al mal, sino que verdaderamente ha sido liberado y en él habita el Espíritu Santo de Dios. Eso es importante saberlo. Ahora el Señor Jesucristo va a dar una explicación que también es bastante interesante. Si ellos dicen que el Señor Jesucristo actúa con el poder del enemigo, es decir, están poniendo al enemigo ellos por encima de Jesús, están diciendo que el enemigo es más fuerte que Jesús. Ahora el Señor les va a aclarar ese pensamiento a estas personas que están hablando en contra de nuestro Señor. Dice el Señor en el versículo 21, cuando uno fuerte, vea qué interesante esto, cuando uno fuerte, ¿a quién se está refiriendo el Señor? Al demonio, que Dios lo reprenda. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Entonces, ¿quién es este fuerte? El diablo, que Dios lo ate y lo reprenda. Pero el Señor va a decir algo supremamente importante. Pero si llega uno más fuerte que él, ¿y quién es más fuerte que él? Pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque éste esté fuerte y bien armado, custodiando su palacio, sus bienes, se sienten seguros. Pero si llega uno más fuerte que él, ¿quién es más fuerte que el enemigo? Pues el mismo Dios. Porque el enemigo es una criatura, un ser creado por Dios. No lo creó malo, Dios lo creó bueno, pero él mismo por su propia voluntad quiso tener su designio lejos de Dios y se convirtió, transformó en una bestia, en un demonio. Lo dice el primer concilio de Letrán del año 1215. Él mismo por su propia voluntad quiso estar lejos de Dios y se convierte, transforma en lo que es, en un diablo, en un demonio. Entonces dice el Señor, uno más fuerte que él. ¿Quién es más fuerte que esta criatura? Pues Dios, que es el creador. El diablo es una criatura de Dios. ¿Y quién es Dios? El creador, pero se lo repito, no lo creó diablo, no lo creó malo. Dios lo crea un ángel y él mismo por su propia voluntad decidió tener su designio lejos de Dios y entonces se convierte, transforma en lo que es, en un diablo, en un demonio. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. El Señor está hablando de una persona que está en poder del enemigo y ha sido liberada, ha sido exorcizada. Entonces el diablo creía que esta persona le pertenecía, se sentía seguro en su palacio, custodiaba sus bienes, pero llega el Señor y lo arrebata, lo vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. Es decir, llega el Señor a liberar a esta persona de las garras del enemigo. Ya con esto termina la primera parte y viene la segunda parte, que es la intransigencia de Jesús. Es un texto bíblico sobre los enemigos. El Señor Jesucristo dice en el versículo 23, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Ya el Señor en San Lucas, en el capítulo 9, versículo 50, el Señor Jesucristo le había dicho a sus apóstoles lo siguiente, pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está por ustedes. Y en cambio aquí el Señor dice, el que no está conmigo está contra mí. Es decir, estos personajes que se estaban acercando a nuestro Señor no estaban con Él, entonces estaban contra Él en una oposición. Y el que está contra Él no recoge con Él, es decir, desparrama. Dice el Señor, trabaja en vano. Salmos 127, si Dios no construye la ciudad, en vano trabajan los albañiles. Si Dios no cuida la ciudad, en vano vigila el centinela. Tenemos que estar con el Señor y trabajar con el Señor para ver frutos. Si no lo hacemos, estamos contra el Señor, que es lo que hacían estos personajes. Y ahora viene la tercera y última parte, la estrategia de Satanás. Y dice el Señor, ya hablándoles más claro, dice el Señor, cuando el espíritu inmundo, recordemos
que en la Biblia hay dos clases de espíritus, el inmundo y el impuro. El impuro viene por las obras de la carne y el inmundo viene por las obras del mundo. Y eso es interesante porque tenemos tres enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Entonces el diablo utiliza la carne, se llama espíritu impuro, y el diablo utiliza el mundo, se llama espíritu inmundo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, porque estaba dentro de él, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice, me volveré a mi casa de donde salí. Vea qué interesante lo que dice este diablo, me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y en orden. San Mateo nos da a nosotros una clave de lectura muy interesante. San Mateo en el capítulo 12, versículo 44, dice, al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Y ahí está el problema, que la encuentre, como dice Lucas, barrida y en orden. No es el problema, porque el que la barrió, la organizó, fue Dios mismo. Que llega el Señor, esta persona que está en poder del mal, expulsa al mal y entonces es verdaderamente dominada por Dios, por el bien, barrida en orden. ¿Cuál es el problema? El problema, lo que dice San Mateo, que la encuentre desocupada. Nosotros no debemos estar vacíos, nosotros debemos estar ocupados. ¿Por quién? Recordemos lo que nos decía el Señor Jesucristo el día de ayer. Cuánto más el Padre del cielo le dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. No podemos estar vacíos, tenemos que estar habitados por el mismo Dios. ¿Y cómo somos habitados nosotros por el mismo Dios? Pues a través de la oración, a través de los sacramentos, la vivencia asidua de los sacramentos, también cumpliendo San Juan 19, 25, 26 y 27, recibiendo a la Virgen María en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida. Dice que cuando llegue la encuentra desocupada, barrida y en orden, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran porque está desocupada y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Eso es interesantísimo, mis hermanos y mis hermanas, porque nosotros, si hemos sido liberados por el Señor y Salvador Jesucristo, no podemos estar vacíos. Tenemos que estar llenos de ¿quién? Llenos de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? La vivencia así de los sacramentos, sobre todo el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía. Recordemos que todos los sacramentos comunican la gracia de Dios, pero hay un sacramento por excelencia que no solamente comunica la gracia de Dios, sino al autor de la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo, y es el sacramento de la Eucaristía. Entonces, la vivencia así de los sacramentos, la oración personal pidiéndole al Señor el Espíritu Santo y recibiendo a la Santísima Virgen María en nuestra casa, en nuestro corazón, pidiéndole que ella viva en nosotros para cuando venga el enemigo no se pueda instalar ni en nuestra casa ni en nuestra vida. Que la Virgen María, Madre de Dios, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Padre, porque nos diste la fe como don mediante tu Espíritu, que nos abre la inteligencia. Nosotros creemos, pero creemos poco. Por eso te suplicamos que nos aumente la fe para ver en Jesús a tu Hijo enviado, imagen de tu gloria y nuestro único Salvador. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy viernes 9 de octubre. Recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Luis Bertrán. Pidámosle al Señor que por intercesión de este santo presbítero nosotros podamos hacer su santa voluntad. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos habite, que seamos llenos verdaderamente de Dios a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Mis hermanos y mis hermanas,
Antes de despedirme, les recuerdo que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página encontrarán una tienda con artículos religiosos y de piedad, entre ellos los rosarios. Recordemos que octubre es el mes de Santo Rosario y necesitamos rezarlo. Yo los invito a que ustedes adquieran sus rosarios en mi página oficial. También encuentran todo tipo de artículos religiosos. Si alguno dice, padre, yo no sé comprar por internet, le dejo este número telefónico de la librería Ángel para que a través de este número usted pueda hacer su compra, que se le envía a cualquier parte del mundo. Si alguno ha hecho alguna compra por la página o por el número y no se lo ha cumplido, por favor escríbanos para poder cumplir con nuestro compromiso. De antemano le doy gracias por su confianza y caridad para con nuestro ministerio. También les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Es importante que estén suscritos. Ya superamos los 307,000 suscriptores para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Pero necesitamos seguir creciendo, mis hermanos y mis hermanas. Necesitamos llegar al 1,000,000 de suscriptores. Entre más crezca el canal, más va a llegar la evangelización. Así que suscríbase al canal y comparta el canal con sus familiares, amigos. Dígale, vea, suscríbase al canal del Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote y su servidor. Y por último, mis hermanos, les recuerdo también la campaña $1 para la evangelización. Necesitamos seguir produciendo más programas con calidad, más programas de evangelización para que el evangelio llegue a muchas naciones. Pero necesitamos que ustedes se unan con nosotros a través de la donación de $1 para la evangelización. ¿Cómo lo pueden hacer llegar? A través de PayPal o a través de las diferentes cuentas que aparecen en pantalla o en la descripción de todos mis videos. Hermanos y hermanas, les recuerdo, $1 una vez en su vida para la evangelización. Y ahora sí, quiero despedirme impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.